Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice: exprese la fuerza F en forma vectorial cartesiana si el punto B está situado a 3 metros del extremo C a lo largo de la varilla. Muy bien, nos dicen que debemos expresar, mejor dicho, esta fuerza en forma vectorial cartesiana. Yo tengo el punto final y el punto inicial. Entonces yo, para poder expresar esta fuerza en forma vectorial cartesiana, necesito conocer estos dos puntos. Sin embargo, yo no conozco la posición de este punto. Simplemente el problema me dice que se encuentra a 3 metros desde el punto C, es decir, desde aquí mido 3 metros y justo a 3 metros se encuentra el punto B. Pero este punto B yo no sé su posición ni en el eje X, ni en el eje Y, ni en el eje Z. Y eso es lo primero que yo debo determinar para poder encontrar este vector. Pero aquí sucede algo curioso. Recordemos que el punto B y el punto A y el punto C pertenecen a la misma varilla. Entonces, la dirección que tiene CB es exactamente la misma dirección que tiene CA. ¿Por qué? Porque son vectores que se encuentran que tienen exactamente la misma dirección, debido a que el punto B y el punto A pertenecen a una misma varilla. Entonces comenzamos para el desarrollo de este ejercicio con lo que es el diagrama. Entonces comenzamos con nuestro diagrama en 3 dimensiones y ubicamos cada uno de los puntos. Primero tenemos la posición del punto A, 0i. ¿Por qué 0i? Porque recuerden, la posición de un punto siempre se da con respecto al origen. Entonces, con respecto al origen, ¿cuánto me muevo en el eje X para llegar al punto A? No me muevo en el eje X, entonces es 0. Luego en el eje Y, ¿cuánto me muevo en el eje Y para llegar al punto A? No me muevo en el eje Y, es por eso que es 0. ¿Y cuánto me muevo en el eje Z para llegar al punto A? Me muevo esta distancia que tiene un valor de 4, por eso que aquí está 4. Y es positiva, ¿por qué? Porque con respecto al origen me estoy acercando hacia uno de los ejes. Cuando yo me acerco hacia uno de los ejes, yo digo que esta distancia es positiva, es por eso que es más 4 en Z, ¿sí? Recuerden, I es para X, J es para Y y K es para Z. Muy bien, ya tengo la posición del punto A. Vamos con nuestro punto B. Nuestro punto B, primera cuestión, tiene coordenadas en X, en Y y en Z, pero yo no conozco ninguna. Es por eso que las tres quedan como incógnitas. La coordenada de B en X es negativa. ¿Por qué? Recuerden que la varilla, el punto A se encuentra justamente aquí y el punto C se encuentra ya en la parte negativa del eje X. Entonces, la varilla se encuentra en la parte negativa del eje X. Por lo tanto, cualquier punto, yo a pesar de que no conozco el punto, yo sé que es negativo, porque automáticamente por la posición de la varilla, yo sé que cualquier valor de X va a ser negativo, porque está justamente al lado contrario del eje X positivo. Entonces es por eso que ese menos que BX yo sé que es negativo, BY sería positivo, porque la varilla en el eje Y ocupa todo este espacio y cualquier punto de este espacio sigue siendo del eje Y positivo. Y la componente en Z de este punto B también yo sé que es positiva. ¿Por qué? Porque la varilla, toda su longitud en el eje Z está ocupado por esto. En donde sea que se encuentre el punto B, su posición en Z va a estar en este rango. Entonces, como va a estar en este rango, aquí este rango es positivo. Yo por eso que sé que la componente en Z de este punto B va a ser positivo. Vamos con el punto C. La coordenada del punto C, asimismo, desde el origen, ¿cuánto me muevo en el eje X para llegar al punto C? Me muevo a esa distancia que es de 3. Por eso que está aquí 3i. Y porque hace referencia al eje X. Y es negativo porque con respecto al origen, yo me estoy alejando del eje X. Cuando yo me alejo de uno de los ejes, yo digo que esta posición es negativa. Y listo, ya sé que es menos 3i. Entonces, con respecto al punto que me quedé, ahora, ¿cuánto me muevo en el eje Y para llegar al punto C? Me muevo esta distancia que es de 4, es por eso que es 4j. Y con respecto al último punto que me quedé, yo hago este recorrido. Me estoy acercando hacia el eje Y. Cuando yo me acerco hacia uno de los ejes, yo digo que esa distancia es positiva. Es por eso que es más 4j. Y desde el punto donde me quedé, ¿cuánto me muevo en el eje Z para llegar al punto C? No me muevo en el eje Z. Por lo tanto sería 0k metros. Y listo. Vamos con nuestro último punto, que sería la posición del punto D. La posición del punto D está aquí. ¿De dónde salen estos valores? Entonces, para llegar al punto D, desde el origen, ¿cuánto me muevo en el eje X? Me muevo esta distancia que es de 4 metros. Es por eso que es 4i. 4 positivo, porque desde el origen me estoy acercando hacia el eje X. Muy bien.
Entonces aquí me quedé. Con respecto a este punto, ¿cuánto me muevo en el eje Y para llegar al punto D? Me muevo esa distancia que es de 6 metros, es por eso que es 6J. Y es positiva, ¿por qué? Porque con respecto al último punto que me quedé, yo hago este movimiento y me estoy acercando hacia uno de los ejes. Yo digo que esta posición es positiva porque me acerco hacia uno de los ejes. Y listo, ahora en el punto que me quedé, ¿cuánto me muevo en el eje Z para llegar al punto D? Ya no me muevo en el eje Z porque ya estoy en el punto D. Es por eso que es 0K, K hace referencia al eje Z. Y listo, ya tengo la posición del punto D. Ahora que ya sé la posición, bueno, de hecho no sé la posición del punto B, pero bueno, ya tengo el diagrama. Vamos a dibujar las fuerzas. En este caso yo tengo una fuerza que va desde el punto B hacia el punto D. Yo tengo la magnitud de esta fuerza, sin embargo lo que yo deseo tener es lo que es esta fuerza, pero en forma vectorial cartesiana. Para eso necesito la posición del punto B. Sin embargo, me dan un dato curioso. En este caso, recordemos que la varilla va desde A hacia C. Todo esto es la misma varilla, ¿no es cierto? Entonces aquí yo voy a formular dos vectores, ¿sí? Primeramente el vector CB, porque empieza en C y termina en B, que básicamente yo tengo su magnitud, que me dice que es de 3 metros, ¿sí? Recuerden que la magnitud es la longitud entre estos dos puntos, ¿sí? Y también tengo el vector CA, cuya magnitud sería toda la longitud de la varilla, que no la sé, pero la puedo calcular. Sin embargo, este vector CB y este vector CA tienen algo en particular, tienen exactamente la misma dirección, es decir, que sus vectores unitarios deben ser exactamente iguales. Entonces, con esta condición, yo voy a proceder a hacer el cálculo, ¿sí? Ahora coloco nombres. Esta fuerza se llama fuerza de 600 newtons. Todo esto de aquí sería mi vector CB y de aquí para acá será mi vector CA. Vamos con la fase de cálculo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el cálculo de la dirección del vector CA. ¿Por qué? Porque conozco el punto C y el punto A. Entonces, la dirección o vector unitario de CA es igual al vector posición CA dividido para la magnitud del vector posición CA. Entonces, el vector posición entre dos puntos se calcula de una manera sencilla. CA porque empieza en C y termina en A. Y entre dos puntos es punto final menos punto inicial. El punto final es A y el punto inicial es C. Entonces voy a calcular primero este vector posición. Entonces la posición de A ya la tengo aquí, la posición de C también está acá. Simplemente reemplazo datos y ahora hago la respectiva resta de I con I, J con J y K con K. Entonces 0 baja, menos por menos más, el 3 baja. Para J, el 0 baja, menos por más, menos el 4 baja. Y para acá, el 4 positivo baja, menos por más, menos el 0 baja. ¿Listo? Ahora realizo la respectiva suma y resta. Y tengo que 0 más 3, 3 positivo. 0 menos 4 negativo. 4 menos 0, 4 positivo. Y este es mi vector posición CA, porque empieza en C y termina en A. Entonces, una vez que yo conozco el vector, puedo calcular la magnitud de su vector. Porque la magnitud de un vector es igual a la raíz cuadrada de la suma de sus componentes elevadas al cuadrado. En este caso, esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado. Resolviendo esta parte del denominador, yo sé que esto es raíz de 41 metros. Entonces, metros con metros se simplifican y cada componente divido para el denominador y yo tengo mi vector unitario CA, que es igual a 0.468i menos 0.625j más 0.625k. Y ya tengo la dirección del vector CA. Y recuerden, la dirección del vector CA debe ser exactamente la misma dirección de CB, es decir, el vector unitario CA debe ser exactamente igual al vector unitario CB, porque tienen la misma dirección. Entonces vamos a verificar esta parte de acá. Ya recordemos que aquí está el vector unitario CA, o la dirección de CA. Vamos a hacer el cálculo de la dirección del vector CB, ¿sí? Entonces la dirección del vector CB es igual a el vector posición CB dividido para la magnitud del vector posición CB. Entonces CB se llama porque empieza en C y termina en B. Entonces, para calcular un vector posición entre dos puntos, esto es igual a punto final menos punto inicial. Este vector termina en B. Entonces la posición de B menos el punto inicial, este vector inicia en C. Listo, reemplazamos datos. La posición de B está aquí, no conozco ninguna de ellas, y la posición de C está acá. Ahora realizo la respectiva suma o resta de I con I, J con J y K con K. Y tengo menos B en X baja,
menos por menos más el 3 baja. Esto sería para I. Vamos con J. El BY positivo baja, menos por más, menos el 4 baja. Y ahora vamos con la componente en K. El BZ baja, menos por más, menos el 0 baja. Realizo la respectiva suma o resta. Así. Y aquí algo muy particular. El vector CB es la longitud que hay entre estos dos puntos, ¿sí? En este caso yo no debo calcular, yo ya conozco este dato. Ya me dice que el CB, que el punto B está situado a 3 metros del extremo C. Es decir, que toda esta longitud es de 3 metros. Ya tengo la magnitud del vector CB, que sería de 3 metros, ¿sí? Aquí metros con metros se simplifican, es por eso que aquí está el valor de 3. Y acá arriba, lo único que debo hacer es restar la componente I, la componente J y la componente K para este denominador. Y yo tendría, bueno, aquí se copió de más, discúlpenme. ¿Sí? Aquí esto, de una vez esto se copió de más. Se copió 2 veces, mejor dicho. Entonces, dividiendo la componente I, la componente J y la componente K para este denominador, yo tendría mi vector unitario, ¿sí? Entonces, ya tengo el vector unitario CA y el vector unitario CB. Como estas son las direcciones y pertenecen a una misma línea, significa que estos dos deben ser exactamente iguales. Así que igualo la componente en I, la componente en J y la componente en K. Con esto, yo puedo hacer el cálculo de la posición del punto B. Igualo la componente en I, menos bx más 3 sobre 3 es igual a 0.468. Este 3 que está dividiendo pasa a multiplicar. Listo, este 3 que está sumando pasaría a restar, ¿sí? Y luego a esto, como es negativo, cambio de signo, es decir, multiplico todo por menos 1. Y acá realizo la respectiva resta. Y yo sé que mi posición de Bx va a ser de 1.594. Listo. Lo que hice para la componente en Y voy a hacer para la componente en J. By menos 4 sobre 3 es igual a menos 0.625. ¿Sí? Recuerden que igualo estas componentes porque estos vectores unitarios deben ser exactamente los mismos, porque pertenecen a una misma línea. Muy bien, ahora este 3 que está dividiendo pasa a multiplicar, este 4 que está restando pasa a sumar. Realizando esta respectiva operación, yo sé que mi By va a ser igual de 2.126. Y vamos a hacer lo mismo para la componente en Z. Bz sobre 3 es igual a 0.625. Este 3 que está dividiendo pasa a multiplicar. Y yo sé que mi Bz es igual a 1.874. Y ya tengo la posición del punto B en X, en Y y en Z. Entonces, recordemos que la posición del punto B era menos Bx y más Byj más Bzk. Reemplazo los valores aquí en la fórmula y yo sé que la posición del punto B realmente ha sido menos 1.594i más 2.126j más 1.874k metros. Y listo, yo ya tengo la posición del punto B. Con esta posición del punto B ya conozco el punto final y el punto inicial de la fuerza. Puedo expresar esta fuerza en forma vectorial cartesiana. Para expresar esta fuerza en forma vectorial cartesiana, yo debo multiplicar la fuerza por su vector unitario, es decir, la dirección de esta fuerza. Y recuerden que para calcular la dirección de una fuerza va a ser exactamente igual como hemos calculado estas direcciones de acá. Entonces, mi fuerza en forma vectorial cartesiana va a ser igual a la magnitud de mi fuerza por la dirección de esta fuerza. Esta dirección de la fuerza empieza en el punto B y termina en el punto D. Entonces, la fuerza sí sé que es de 600 newtons. El vector unitario BD es igual al vector posición BD dividido para la magnitud del vector posición BD. Entonces, ahora, lo que yo debo hacer es encontrar este vector posición BD. Y recuerden que para calcular el vector posición entre dos puntos, esto va a ser igual a ¿qué? A punto final menos punto inicial. ¿Sí? El punto final es D y el punto inicial el punto final es D y el punto inicial es B. Entonces aquí voy a reemplazar la posición de estos dos puntos. Posición de D está aquí y la posición de B está acá. Entonces ahora realizo la respectiva resta de I con I, J con J y K con K. Entonces sería este 4 baja, menos por menos más este 1.594 baja. Esto sería para I. Vamos con J. Este 6 positivo baja, menos por más, menos este 2.126 baja. Vamos con K, este 0 baja, menos por más, menos este 1.874 baja. Y esto sería para acá. Y ya tengo el vector posición, ya tengo establecida la operación para el vector posición. Realizo la respectiva suma o resta
de cada una de las componentes y obtengo el vector posición BD. Listo. Ahora calculo su magnitud. La magnitud de un vector, mejor dicho de cualquier vector, es igual a la raíz cuadrada de la suma de sus componentes elevadas al cuadrado. Es decir, esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado. Resolviendo esta raíz del denominador, yo sé que la magnitud de todo esto da 7.058 metros. Metros con metros se simplifica y cada una de estas componentes divido para el denominador y yo tendría este vector unitario BD que ha sido igual a 0.793i más 0.549j menos 0.266k. Ahora aplico la propiedad distributiva, este 600 multiplica a i, a j y a k, y con esto yo sé que mi fuerza en forma vectorial cartesiana ha sido igual a 475.568i más 329.325j menos 159.311k newtons. Y expresando la respuesta como pide el libro, es decir, con 3 cifras significativas, esto quiere decir los 3 primeros números y el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario, mi fuerza finalmente va a ser igual a 476i más 329j menos 159k newtons. Y bueno, amigos de YouTube, con esto concluye el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en mi canal. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.